En esta mañana tenemos un momento especial de celebración, de recordatorio, sobre todo de acto que hacemos en memoria de Cristo Jesús, aquel que lo estableció y aquel que nos lo dejó como recordatorio. Y yo no sé si os pasa que vivimos en un tiempo donde parece como que los alimentos ya no saben a lo que tienen que saber, que parece como que el panadero ya no madruga, como antes, dejadme que use esa expresión, parece como que todo el pan sabe a lo mismo o sale de la misma fábrica procesada, pareciera como que a los alimentos les falta vida o les falta sustancia o les falta esencia. A veces parece que comes fruta y parece que comes aire o agua o humo, y sin hablar ya de las manipulaciones genéticas, ¿no? Incluso a veces pensamos eso, ¿no? Que el pan sale, llega un momento en que llegamos a pensar que el pan sale de la estantería del supermercado y no sale de un producto artesanal, de un producto bien elaborado. Quizá hemos perdido el valor de las cosas hechas a mano. No obstante, el pan recién hecho, el pan caliente es irresistible. No puedes evitar que ese olor te lleve, te transporte. Es como que es una invitación a estar juntos en compañía. Yo me imagino en el santuario cómo debería oler ese pan recién hecho, esas 2 hileras de 6 panes, cómo debería oler aquel lugar, no solamente por la visión, sino hasta por el olor. ¿Cómo podría ser ese momento? La invitación de hoy es como si fuera una invitación a lo básico, a lo sencillo, a lo esencial. Es sobre todo una invitación a buscar el sentido espiritual pleno de lo que significa este mosto, pero especialmente de lo que significa este pan. Y me gustaría que este pensamiento nos pueda acompañar en este momento especial. Fijaros que de alguna forma estamos aquí porque de alguna forma somos un solo cuerpo, somos un solo cuerpo. En realidad, dice Pablo que somos, dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, todos participamos de aquel mismo pan. Es como si fuéramos un solo pan todos juntos. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y eso tiene muchas implicaciones. Participando de este rito, de este acto de comunión, nos unimos con aquel cuyo cuerpo quebrantado se simboliza con este pan quebrado. Fijaros que pueden haber muchísimos tipos de pan. Muchísimos tipos de pan. Hay quien dice que hay, en función de los ingredientes, de las formas, de las texturas, hay como 90 tipos de pan diferentes. 90 tipos de panes diferentes, pero solo hay un pan espiritual para el sustento. Solo hay un pan espiritual. Pueden haber muchos que se llamen señores y salvadores, pero solo hay uno en mayúsculas. Alguien que no puede fallar. Alguien que es el camino hacia la vida eterna, que de otra manera es imposible. Y si estamos aquí es precisamente para participar de ese pan que descendió del cielo. Por eso me gusta 1 de Timoteo cuando dice con claridad: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Es una invitación a recordar que dependemos de Dios. Fijaros que el pan es un símbolo que aparece en la Biblia desde muchos puntos de vista. Dios nos estableció la necesidad de trabajar por el pan. Abraham compartió el pan de la hospitalidad, incluso recibió el pan de Melquisedec. Aquí podríamos hablar de que Jesús partió el pan varias veces con acción de gracias. Fijaros, ¿no? Hasta en las tradiciones judías se solía decir: bendito eres tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, que sacas el pan de la tierra. Tiene todo un significado el pan. En el Salmo 78, cuando recordaban el maná, fijaros que habla acerca de pan de nobles, pan de poderosos, proporcionado por la providencia divina, probablemente, como dice Patriarcas y Profetas, a través de los ángeles, proporcionado por Dios. Es como que eso era tan significativo que es como que Dios dijo: mira, una porción de maná, guárdala en el arca, en el lugar más personal, en el asiento, en el trono, en el lugar más íntimo del santuario. Guarda esta porción que te recuerde que estoy contigo, que te proveo directamente.
Hasta en el Padre Nuestro pedimos a Dios que nos dé el pan de cada día, no solamente el físico, sino especialmente el espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre. Pero el modelo y el símbolo van mucho más allá. En realidad, a veces se nos olvida que la materia prima del pan especialmente es el trigo, es una semilla. Y me impresiona mucho este texto bíblico porque se nos habla justamente acerca del reino de Dios. Así es el reino de Dios. Un hombre echa una semilla y fíjate, tú puedes hacer muchas cosas. Yo estoy seguro que muchos compartimos el amor hacia la agricultura. Es maravilloso que tú siembres una semilla y que esa semilla tenga vida y que de repente eso engendra vida y que se produce un proceso que es maravilloso, que no deja de ser un acto de creación preciosa que nos demuestra que hay un creador. Y por eso me gusta mucho. El agricultor puede dedicarse a otras cosas, pero la semilla brota y crece, porque de por sí lleva fruto la tierra. Y hay un proceso de hierba, espiga, grano llena de espiga, hasta que llega el fruto maduro. Y fijaros, se mete la hoz y la siega ha llegado. Hay todo un proceso de cambio, de transformación, se va produciendo ese milagro. Es una parábola de la semilla que crece. De hecho, a Nicodemo Jesús se la recordó. ¿No te das cuenta de que igual que es como la obra del Espíritu Santo? A veces no escuchamos el viento, pero está ahí, está ahí. La semilla del reino, si le das oportunidad, crece. Si le damos oportunidad a los valores del reino, crecen y producen cosecha para bien, transforman el carácter, se produce ese milagro. Y eso es maravilloso, porque ¿sabéis qué pasa? Los que os gusta mucho la agricultura, pareciera, fijaros que la palabra cuando dice el texto bíblico, porque de suyo, de por sí lleva fruto la tierra, la palabra griega tiene que ver con automatismo. Nosotros estamos acostumbrados a las cosas automáticas porque las vemos en los mecanismos que hacen el hombre, pero cuánto más las cosas de Dios. Parece que la naturaleza tiene un automatismo impresionante de por sí. Dios la ha diseñado de esta manera para llevar vida. Esa es la cuestión, esa es la realidad. La idea sigue siendo, va más allá. Fijaros, me gustaría que sobre todo nos centremos. ¿Cuál es el ingrediente? ¿Cuáles son los ingredientes básicos del pan? ¿De qué está hecho el pan? Aquí os he puesto algunos, ¿no? Fijaros el concepto del trigo. A veces, tristemente, nosotros lo descomponemos de tal manera que perdemos el germen o perdemos el concepto del salvado, los hidratos de carbono, pero es toda una unidad de vida. Es algo que está diseñado para fructificar. Por eso dice el texto bíblico, Juan 12:23, de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Qué interesante, ¿verdad? Porque la semilla cuando cae muere como grano de trigo, pero en la semilla hay un germen de vida que no se destruye con su disolución y eso se convierte en muchas semillas. Y es maravilloso que Dios lo haya diseñado de esta manera para que funcione. Pero si la semilla no es echada en tierra, esto no fructifica. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, la raza humana habría perecido. No habría habido una cosecha de almas para el reino de Dios. Y esto es importante que lo consideremos. Mediante la muerte, Cristo proporciona vida a todos los que perseveran en tener fe en el Salvador. Y esto es impresionante. De hecho, nosotros al comer el pan, a veces pensamos que el pan es tan cotidiano que se nos olvida que es vida, que si no comemos no hay vida. Y cuánto más en las cosas espirituales. También podríamos hablar del aceite, que es otro elemento esencial, que ablanda el pan, que es símbolo del Espíritu Santo. Me encanta cuando Oseas llega a decir el mismo Dios, ella no reconoció que yo era quien le daba el trigo, el vino y el aceite. Qué curioso, ¿verdad? ¿Quién es el que sustenta? ¿Quién es el que provee? Pero también fijaros que el pan está formado por agua, que le produce el aumento adicional del pan gracias al vapor. Qué bonito, ¿verdad? El agua que Dios nos da es una fuente de agua que salta para vida eterna. También podríamos hablar de la sal, ¿no? Como símbolo del pacto de Dios. Y hay una cosa que en este pan y en el símbolo no aparece, que es la levadura, ¿verdad? ¿Os acordáis de ese proceso de purificación de las casas que hacían
el pueblo de Israel antes de celebrar la Pascua? Nos presentamos delante de Dios anhelando el cambio, la transformación, el milagro, anhelando quitar lo que sobra de nuestra vida, que Cristo lo elimine. Esa es justamente la propuesta, que Cristo pueda quitar lo que puede sobrar. Pero fijaros, en esta mañana, antes ya de proceder a disfrutar de estos emblemas, me gustaría que la esencia de la historia fuera más allá. Pensarlo de esta manera, en Juan 6, Jesús alimentó a miles de personas, pero después fue Jesús mucho más allá con el milagro. Pero percibo que la gente no lo captó. La gente cuando vio la multiplicación de los panes, sí, sí, pero cuando Jesús cogió el símbolo y quiso ir más allá, ay, ya no te entendemos. ¿Qué es esto de comer tu sangre? ¿Qué es esto de comer tu carne? Y creo que es lo más esencial de lo que vamos a celebrar ahora, de lo que estamos meditando, de lo que estamos haciendo. Entendiéndolo bien, hace que todo tenga sentido, hace que todo tenga funcionamiento, que todo tenga razón de ser. Fijaros Juan capítulo 6 del 48 al 59, no lo leeré todo, pero el texto es conocido, ¿eh? Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Y esta frase a mí me impresiona. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo soy el pan vivo. A veces pensamos que el pan, bueno, pues ya está, de toda la vida. Es que si no comemos del pan vivo, no hay nada que funciona. Y me impresiona cuando Jesús intenta explicarles con toda claridad, el pan que yo le daré es mi carne, mi vida, la cual yo daré por la vida del mundo, mi ministerio, mi perfección, la cual yo daré para que tú te alimentes de ella. Y ahí es donde quizá los discípulos y la multitud no le entendieron. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Qué significa comer del pan vivo? ¿Qué significa comer juntos el mismo pan? ¿Qué significa asimilar a Cristo diariamente? ¿Por qué hacemos esto en memoria de Él? ¿Por qué? ¿Cuál es la fuerza poderosa de este símbolo? ¿Qué es aquello que más que nunca debemos entender? Me gusta mucho porque fijaros que cuando Jesús habla en todo este pasaje, Él en varias veces repite la misma declaración, el que a mí viene, el que en mí cree, venir y creer en Dios. Moisés había dado el pan en el desierto, había dado maná del desierto, pero Jesús quería que entendieran que Él les ofrecía alimento para vida eterna, alimento celestial que aseguraba vida eterna. Ellos se quedaban, hombre, tenemos a Moisés, Moisés nos dio el pan, a ver qué pan tú nos vas a dar, si ya somos salvos por nuestra tradición, por nuestra... Y no entendieron que todo el símbolo evocaba hacia Cristo y que Cristo era ese pan que les alimentó todo el desierto, ese pan que nos da vida. Cristo, al tomar sobre sí la humanidad, Jesús pudo dar su carne, hacer que su perfecta humanidad estuviera al alcance de los que participamos de él por la fe. En realidad, comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo no significa ser antropófago, significa apropiarse de su vida por la fe. El deseado de todas las gentes, llega a decir con toda claridad, comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirlo como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. ¿Cuántas veces nos puede pasar como los discípulos? Señor, pero ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes? Claro que te necesitamos, Señor. Claro que hay algo que nos atrae cuando pensamos en el pan de vida, cuando pensamos en Cristo Jesús, pero ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes hacerlo? Y Jesús lo intentó explicar, fijaros, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera comida. Y él fue categórico, si no coméis, si no asimiláis a Cristo, si no nos apropiamos de él por la fe, no tenemos vida eterna. No hay resurrección, no hay vida, no hay vida, no va más allá. Él siguió explicándole. Y fijaros, creo que aquí está la clave, no solamente comer su carne y beber su sangre, sino sobre todo la esencia de permanecer en Él y Cristo en nosotros. Somos diferentes, pero estamos unidos en Cristo.
Humanamente somos muy diferentes, pero nos une Cristo Jesús. Por eso somos familia, somos hermanos, somos cuerpo. Por eso Cristo estableció este símbolo, para que entendamos quién es la cabeza. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Qué impresionante, ¿verdad? El concepto de la vida. Vida y vida en abundancia, vida que va más allá. Y esto no tiene nada que ver con los padres, sino Cristo Jesús, el verdadero símbolo, el verdadero sentido de todo. Estas palabras probablemente Cristo las diría en la sinagoga de Capernaum, que aquí tenéis una imagen. ¿Será que a veces nos cuesta entender? ¿Será que a veces nos cuesta entender qué significa genuinamente esto de apropiarse de Él? Qué curioso, ¿verdad? Tú no comes una vez y te olvidas. Tú cada mañana escoges comer porque si no te podrías caer. ¿Cuánto más en un sentido espiritual? ¿Cuánto más debemos nutrir nuestra vida espiritual diariamente con Él? Esto significa creer, tener fe en Él. Esto significa permanecer en Él. Interesante, 1 de Juan 3:24, cuando dice con claridad: el que guarda los mandamientos de Dios mora en Él. Claramente, el permanecer en Él tiene que ver con la obediencia. La obediencia como fruto de esa admiración y de ese amor motivacional que viene de Cristo Jesús. Esto es lo que tiene que ver con todo el significado de este símbolo. Jesús nos enseñó a depender completamente del Padre. Él vivía mediante el Padre. De alguna forma, este símbolo que tenemos es una invitación a depender completamente de Cristo. Esta es una invitación a depender completamente de Cristo, recibir de Él la vida divina y la naturaleza divina. Es esta vida eterna de la que el cristiano puede empezar a participar ahora, y es también esta vida la que se manifestará en nosotros en la resurrección. Esta es la esencia del mensaje de esta mañana. Pan vivo, mucho más que comer unos ingredientes. El símbolo está lleno de fuerza, va mucho más allá. Significa asimilar a Cristo, significa permanecer en Él, significa vivir en Él, dejar que la vida de Cristo sea nuestra vida, ser completos en Él. Y este es el milagro que Cristo quiere obrar en cada uno de nosotros. Este es el milagro al que Dios nos llama al participar de estos símbolos tan significativos. Esta es la propuesta de esta mañana. Esta es la invitación. Esta es la invitación. Esta es la invitación a decir: Señor, es que lo que nos queda de vida en un mundo cambiante, en un mundo con tantas señales, en un mundo que se consume, que se agota, en un mundo que se está desequilibrando por completo, hay un cuerpo de creyentes que quieren alimentarse del pan vivo, que quieren permanecer en él, día a día, recibiendo de Cristo el pan nuestro. En palabras prácticas, estamos aquí para llenar nuestro corazón con las palabras de Dios. Esto es agua viva, esto es pan vivo que descendió del cielo. Estamos llamados justamente a eso. Y después dice: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos, lo que pasa en la vida natural pasa en la vida espiritual, lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. Por tanto, escojamos a Cristo. Escojamos a Cristo. Es la mejor decisión que podemos hacer. Celebremos este recordatorio. No permitamos que haya nada de levadura que pueda estorbar nuestras relaciones humanas. Nada que pueda impedir esta purificación y esta limpieza. Nada que nos impida ser nueva masa, dejando la malicia, dejando la maldad y buscando la sinceridad y la verdad que producen el Espíritu Santo. Ese es mi mayor deseo para esta mañana, que podamos comer del pan vivo cada día y que ese pan nos dé la fuerza necesaria para afrontar cada reto y cada desafío. Quiero invitaros a que podamos en este momento, así como estamos, vamos a tener una palabra de oración, si os parece bien, ¿de acuerdo? Bondadoso Señor, bendito Padre, en tus manos ponemos este momento tan solemne. Muchas gracias, Señor, porque una y otra vez nos invitas a que nos alimentemos de ti, a que te asimilemos, a que te aceptemos como nuestro Señor y Salvador, como nuestro modelo, como nuestra fuerza, como nuestra paz,
Gracias, Señor, porque el milagro de la multiplicación de los panes también lo quieres hacer en tu iglesia en Granollers. Y quieres ir al profundo símbolo y significado espiritual. Ayúdanos a vivirlo. Ayúdanos a interiorizarlo. Ayúdanos a permanecer en ti. Que no haya ninguna disensión que nos impida estar más unidos que nunca en esta recta final de la historia de este mundo. Que juntos, Señor, te recibamos y proclamemos que tú lo eres todo para nosotros y que tú haces que tus promesas se cumplan en cada una de nuestras vidas. Bendice este momento tan especial, llénalo de tu significado y conviértelo en algo solemne y entrañable. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.